Muy buenos días. Quien les habla, Jader Gutiérrez Montes, uno de los tres coordinadores del PBE de Luján Huancavelica. En esta ocasión nos estamos reunidos para continuar con el curso virtual Gestión Integral de Riesgo, Emergencias y Desastres de Adaptación al Cambio Climático, ¿no? El cual está dirigido a los especialistas de la COGIDET. En este caso, todos los que están inscritos en este curso, ¿no? Vamos a continuar con el módulo 2, la planificación y proceso de respuesta en la gestión de riesgo de desastre sectorial. Y ahora nos toca la sesión 4, el proceso de respuesta educativa en emergencias y desastres, ¿no? Para entrar ya de fondo y de lleno a esto, primero permítanme mostrarles un pequeño video acerca del fenómeno del niño, el cual ocurrió en el año 2017, el cual un poco nos va a empezar a sensibilizar y de esta manera darnos cuenta en qué condiciones nosotros nos encontramos como provincia, como región, como departamento, frente a un eventual desastre de gran magnitud. Gracias a los Estados Unidos.
Ahora sí, ya hemos visto un poco de cuál fue la magnitud del desastre que ocurrió por el fenómeno del Niño en el 2017. Ahora sí, vayamos a ver de lleno la sesión, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de la sesión? Brindar al participante conocimiento sobre el proceso de respuesta a nivel de las DRE y UGEL que deben realizar ante una emergencia de nivel 3, 2 y 1. Más adelante vamos a ver la clasificación de los niveles de emergencia. Cuando decimos que es 2, cuando decimos que es 3 o cuando podemos decir que es 1. Es el proceso de respuesta. De acuerdo al reglamento de la ley del SINAGER, o sea, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la respuesta es parte de la gestión de riesgo de desastres y está constituida por el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente ocurrido así como la inminencia del mismo, ¿ya? Entonces acá las palabras clave son acciones y actividades. Respuesta. Vayamos a recordar un poquito para entenderlo mejor. ¿Dónde se incorpora la respuesta como componente y proceso de la gestión de riesgo de desastres? ¿No? Seguramente ya lo han visto en las sesiones anteriores con la ingeniera Bisset o con la licenciada Elvia. Sabemos que la ley del SINAGER, la 29664, pues se promulga un 8 de febrero del año 2011. La fecha ya tiene más de 10 años, ¿no? Y en esta ley, pues nos proponen para gestionar el riesgo de desastres tres componentes, ¿no? Y dentro de estos tres componentes, 7 procesos. ¿Ya? Los componentes ya lo han visto. Está la gestión prospectiva, la gestión reactiva, gestión correctiva, ¿no? En un resumen muy general, les puedo decir que la gestión prospectiva es el antes de, la gestión reactiva cuando ocurre y la gestión reactiva es después que ocurra, ¿no? Entonces, entre los procesos que tenemos, pues está la estimación del riesgo, la prevención, reducción del riesgo, la preparación. Después le sigue la respuesta, que es que es el tema fundamental en esta sesión, la rehabilitación y la reconstrucción, ¿no? Está tal vez de más decirles que el tema de estimación, prevención, reducción, reconstrucción, lo ejecuta o a su ente rector, por decirlo así, es el CENEPREPA, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, mientras que la preparación, respuesta y rehabilitación vela por su cumplimiento el INDECINO, el Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Ya? Es esa manera de recordarlos, nada más porque ya se ha tocado en las sesiones anteriores. Ahora, ese mismo año del 2011, el 26 de mayo, se promulga su reglamento de la ley, y en el cual, ojo, sorpresa, en los artículos 31 y 32 nos dicen que no, para gestionar los riesgos no solamente van a quedar en gestionar los componentes y procesos, sino esto se interioriza más y se detalla con los subprocesos, ¿ya? Ahora, nosotros como estamos viendo específicamente el proceso de respuesta, vamos a ver los subprocesos de la respuesta, ¿no? De acuerdo a los documentos legales y vigentes que tenemos ahorita, nos dice que son 8. O sea, en buen cristiano, ¿qué nos dice la norma? Que para gestionar el proceso de respuesta en el Perú necesitamos gestionar sus 8 subprocesos. ¿Cuáles son? La conducción y coordinación de la emergencia, el análisis operacional de la emergencia, la búsqueda y salvamento en la emergencia, el tema de la salud frente a una emergencia, las comunicaciones para la respuesta, la logística,
la asistencia humanitaria en el tema de como respuesta y la movilización, ¿no? En este tema de la movilización incluso ya se articula con otras leyes vigentes, pero no se preocupen, solo vamos a ver un tanto más detallado en las siguientes láminas, ¿ya? Ya les dije que el proceso de respuesta es el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o un desastre inmediatamente ocurrido así como ante la inminencia del mismo, ¿no? Ese es el concepto que nos da el reglamento de la ley, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de la respuesta? Pues procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres y garantizando una adecuada y oportuna atención de la población en emergencias. Ahora nos dice también la norma que hay tres momentos en la respuesta: la intervención inicial, la primera respuesta y la respuesta complementaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia en estos tres momentos? Pues la siguiente. En la intervención inicial es aquella reacción solidaria de persona a persona, ¿no? Cuando nosotros como ciudadanos vemos a nuestro vecino, nuestro familiar, que tal vez ha sido afectado por un sismo, un incendio, etcétera, y le damos la autoayuda, ¿no? Entonces, esa es la intervención inicial. Por eso es que en el artículo 2 de la ley nos establece que la gestión de riesgos es un proceso social de obligatorio cumplimiento a las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Así es que, señores, nosotros somos parte de ese sistema y estamos obligados a cumplirlo. Pero más que obligados es nuestra forma de ser, nosotros cómo pensamos, nuestra voluntad de ayudar a la gente. Después, la primera respuesta es intervención más temprana posible de las organizaciones especializadas en la zona afectada por una emergencia o desastre con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales, ¿no? ¿Quiénes son estas entidades especializadas de primera respuesta? Pues ahí está la compañía de bomberos para el tema de incendios, cortocircuitos, inundaciones, nos están ayudando. Por ahí ocurrió un sismo y hay personas atrapadas, pues ahí dentro de la Policía Nacional de Perú hay pues el comando, hay diferentes comandos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el de búsqueda y rescate. Ellos son los especialistas en este tema. Por ahí ocurrió un accidente de tránsito, un sismo y por ahí hay heridos, no sé. Ahí están para comité de primera respuesta nuestros hermanos, nuestros amigos del sector salud. Y así, hay distintas entidades de primera respuesta que son especializadas en su tema. Entonces ellos son los llamados en la primera respuesta, ¿no? Cruz Roja, las Fuerzas Armadas y demás entidades, ¿no? Ahora, ¿qué sería la respuesta complementaria? Es el conjunto de acciones que ejecutan las entidades integrantes del SINAGER, o sea, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, en el ámbito de sus competencias y funciones para brindar asistencia humanitaria a la población afectada, ¿no? Esta respuesta complementaria, como ya lo acabo de leer, está en las entidades que están integradas, pues somos todos los integrantes de SINAGER. Ya les dije que dentro de SINAGER estamos en entidades públicas, privadas, sociedad civil, o sea, todos podemos brindar una respuesta complementaria. Ahorita estamos en un espacio, o estamos trabajando en el sector de educación. Como sector de educación, la respuesta complementaria está dada, por ejemplo, con los KISS, lúdico, soporte socioemocional, o una respuesta complementaria frente a una emergencia. Podría ser los módulos prefabricados con fines educacionales, si la institución educativa colapsa, y el soporte socioemocional a la comunidad educativa. Entonces, todas las instituciones o la mayoría de instituciones manejan el PP 068. Por ejemplo, los gobiernos locales y regionales pueden brindar la respuesta complementaria mediante bienes de ayuda humanitaria.
Ellos en sus almacenes adelantados manejan alimentos, trasandas, calaminas, picos, cartas, en fin, ¿no? Ya está establecido también, por ejemplo, el sector transportes, el MTC, dentro de su PP068, pues ellos tienen, por ejemplo, un presupuesto para rehabilitar vías, alquilar maquinaria pesada, petróleo, los puentes drive, etcétera. Sector salud, en su PP068, pues tiene presupuestos para comprar medicinas, contratar enfermeros, médicos, etcétera. Sector agricultura, pues en su PP068 para respuesta con bienes complementarios. El tema de los animales, tienen pacas de heno, abonos foliares, etcétera, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo de desastres es transversal. Todos tenemos que sumar acá. Bueno, este es un pequeño esquema de respuesta sectorial de emergencia, ¿no? Me olvidé decirles que esto de intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria, ya están marcados en un documento legal, el cual es la resolución ministerial 185 de 2015 de la PCM, ¿no? Seguimos. Ahora vayamos adentrándonos en nuestro sector de educación, ¿no? Hemos visto de manera muy general, tal vez. Ahora, las acciones de la DRE y UGEL para la intervención inicial, ¿no? EMET, ahí dice bien grande. EMET son espacios de monitoreo de emergencias y desastres. Generalmente, los EMET lo constituyen, o estos espacios lo constituyen, las oficinas de PREVAED en la SUGEL y en las direcciones regionales de educación, ¿no? Las oficinas de PREVAED, o tanto en las SUGELes o en las D, reciben de primera mano la información. ¿De quiénes? De la comunidad educativa. Analizan esta información y transmiten mediante un informe de situación preliminar. ¿A quiénes transmiten? Va a depender del análisis. Por ejemplo, en una institución educativa, por ahí ocurrieron vientos fuertes, ¿no? Y el techo que era de calaminas voló. Y eso, de ese caso hemos tenido muchos en Huancavelica en el tiempo que yo vengo laborando. Entonces se hace un informe preliminar, las coordinaciones respectivas, y se remite el informe al gobierno local. Puede ser distrito, provincia, o en algún caso en que ya no tenga capacidad de responder a la emergencia, el gobierno regional, ¿no? Informando los daños y las necesidades de acción de respuesta en la zona, ¿no es cierto? Pero imagínate que fuera un sismo de gran magnitud en el cual colapse la edificación de una institución educativa. Y pues yo no le voy a mandar a la municipalidad porque ellos va a ser bastante difícil que puedan atender la emergencia. Pues en este caso tendré que informarlo aquí al titular de la COGIRED, de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos, Desastres, Emergencia y Desastres, el cual esto se maneja a nivel de UGEL, a nivel de D, nuestro UGEL, y es nuestro titular, nuestro director. Nuestro director ya pues él informa y él con el área de infraestructura podrán, tal vez si es que existen módulos prefabricados, disponer el traslado y la inmediata instalación en un lugar, ¿no? ¿Para qué? Para tener la continuidad educativa. Pero si ya son demasiadas instituciones, la capacidad de respuesta con GEL colapsa, pues el informe a través del director tendrá que ir al director ya de la D. El director de la D verá si es que se puede atender la emergencia con el sector de educación o requerimos tal vez el apoyo de otras instancias. Igualitos, por ejemplo, ocurriera esta cadena se da en todos los niveles del gobierno y en todas las entidades. En una municipalidad, ¿qué se haría? Solicitaríamos los prefabricados, está bien. Bueno, ese es otro tema, no me quiero salir discutiendo, ¿ya? Ahora, otras acciones para la intervención,
¿Qué acciones se tienen que hacer para la intervención inicial? A nivel de DRE y UGEL, pues la COGIREDE, la Comisión de Gestión Integral de Riesgo, Emergencias y Desastres, en el cual estamos todos, estamos participando en este curso, a través de su director, convoca a una reunión, ¿no? Una reunión va a estar ahí el director con todos sus jefes de línea, ¿no? Ayuda de infraestructura, GP, no sé, el administrador, el logístico, las instancias claves que puedan tomar decisiones para responder a las emergencias, ¿no? ¿Qué hacen en esta reunión? Organizan, se organizan, se elaboran, aprueban, socializan un plan de acción, ¿no? Ahora, ¿qué más? Implementan el equipo de respuesta. Y ahí se toman decisiones. ¿Qué manera se va a responder a la emergencia? ¿Qué manera se va a planificar? ¿Y de qué manera incluso se debe implementarse estas acciones para responder a la emergencia, ¿no? ¿Y las oficinas de Prevet qué hacen ahí? Nada, no, las oficinas de Prevet están en todos esos momentos, ¿no? Es la Secretaría Técnica, los encargados de Prevet, pues ahí le están diciendo, ¿no? Al director, ¿sabes qué, director? Usted preside toda la reunión, pero nosotros le damos estas alternativas, estos alcances. Incluso para elaborar el plan de acción, las oficinas de Prevet son las que elaboran el plan de acción, los demás miembros de la COGIRED evalúan este plan de acción, ven si es que se tiene que modificar algo, se aprueba, pero todo tiene que ser en consenso. ¿Quiénes conforman el equipo de respuesta de la COGIREDE? Ya les dije, el presidente de la COGIREDE pues, es el director, la máxima entidad. El EMET o las oficinas de Brevet son las secretarías técnicas que están ahí. Ahora, ¿quiénes son los órganos de línea que tienen que brindar el apoyo respectivo? El especialista de infraestructura, ¿no? Él es el idóneo para que pueda evaluar las condiciones físicas, estructurales y no estructurales de las instituciones educativas frente a un eventual desastre, emergencia. Los demás especialistas, por ejemplo, el especialista ambiental, tiene que evaluar el grado de exposición a posibles contaminantes ambientales frente a una emergencia, ¿no? El patrimonio verá con qué recursos se cuenta a nivel de UGEL para atender una emergencia. Por ejemplo, si se necesita por ahí habilitar un espacio con 200, 300 mesas, sillas, etcétera. Él es pues, el que va a decir en esa reunión tenemos o tal vez no tenemos, ¿no? El de prensa, que va a ser clave para el tema de comunicaciones, el de logística. Frente a una emergencia, pues se puede hacerse compras directas. ¿Esto qué quiere decir? Si es que una compra pasa las 8 ITs, se necesita módulos prefabricados y la compra pues va a pasar de 8 ITs. Entonces se puede hacerse compras directas con cargo a regularizar y ahí tiene que estar el especialista en logística para que dé las alternativas de solución, ¿no? El especialista en planificación y presupuesto. Es muy importante porque en este tema de gestión de riesgo de SATS, cuando ocurre una emergencia de gran magnitud, la ley de presupuesto público nos establece que se puede hacer modificaciones presupuestales en canon, sobre canon, regalías mineras, etcétera. Entonces, él es el idóneo para que nos diga hasta cuánto por ciento se puede hacer modificaciones presupuestales, de qué partidas podemos hacer las modificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tema de recursos humanos, ¿con qué recursos humanos contamos ante una eventual emergencia? La persona de recursos humanos nos va a dar esos datos. Entonces, como se pueden dar cuenta, el tema de la respuesta frente a una emergencia no es de la oficina de PEVAED, sino es de toda la comisión. Por eso es que al principio del año, en todas las UGEL, en todas las DRE, se conforma esta comisión, ¿no? Esta comisión oficialmente con una resolución, el cual en nuestro nosotros tenemos, pero creo que no se le está dando
la debida importancia. Y esto es no lo que yo digo, ¿no? Sino todo esto ya está enmarcado en documentos legales. Por ejemplo, esta estructura está representada ya en la resolución de Secretaría General 302/2019 del MINED, y esta a la vez está trabajada en base a resoluciones ministeriales. Estas resoluciones ministeriales están trabajadas en base a decretos supremos, y este decreto supremo está enmarcado en la ley del SINAGEP. Ya sabemos que es obligatorio el cumplimiento para todos, ¿no? Ahora vamos a ver las secuencias de las acciones de la DRE y UGEL para la primera respuesta y la respuesta complementaria, ¿no? Vamos a ver los subprocesos de la respuesta que habíamos visto en láminas anteriores. ¿Ya? ¿Cuál era el primer subproceso de la respuesta? Era la conducción y coordinación de atención de emergencias y desastres, ¿no? Es la actividad orientada a conducir y coordinar la atención de las emergencias y desastres. La máxima autoridad de cada nivel de gobierno es el responsable de la reunión de emergencias, ¿no? Considerando los niveles de emergencia y la capacidad de respuesta, ¿ya? Y para nuestro caso, del UGEL, el que lo lidera y el que lo preside es pues, el director, ¿no? Si fuera una emergencia de mayor magnitud, lo va a liderar o el que lo va a presidir es el gerente regional de educación, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que la norma también nos dice que esto es indelegable. Como directores, no le puedes decir, no sabes qué, yo no tengo tiempo y el jefe de prevención o el que gerente de infraestructura, no, es indelegable esa función. Así también lo establece la norma. ¿Qué instrumentos tenemos para trabajar en ese primer subproceso? Nuestro plan de contingencia. Como Helwan Cabalita, nosotros tenemos nuestro plan de contingencia, nuestro plan de acción que se tiene que elaborar frente a la emergencia, porque cada emergencia va a tener particularidades. No podemos tener un plan de acción sin una emergencia, no podemos tener tal vez un esquema general, pero no. Al final se tiene que ajustarse a cada emergencia. Diferentes protocolos, ¿no? De respuesta, protocolos también multisectoriales, protocolos de comunicación en emergencia, etcétera. Como ven, el tema de emergencias, por más que suceda en el sector de educación, todos los sectores van a sumar. No es que porque una institución educativa se cayó, ya yo como sector salud ya no intervengo, yo no sé ya qué soluciones, no es así. Entonces, cuando suceda una emergencia, todos tienen que sumar, municipalidades, estatales, provinciales también se tienen que sumar. Y a veces ellos, cuando ocurre alguna emergencia, no, Prevaed, que legal, Prevaed, dicen, no, y eso también está mal. Muchas veces los encargados de defensa civil en los distritos, en las provincias, no conocen muy bien sus funciones o no conocen muy bien la norma. Y es necesario, ¿no? Hacerles entender. Por ejemplo, con la provincia de Huancavelica o Juancito de Ascensión, muchas veces hemos tenido conversaciones fuertes para poder hacerles entender que no. La primera, ellos están como entidad integrante del SINAGER y de acuerdo a los niveles de atención de las emergencias, en primer lugar para atender la emergencia, ¿no? Ya eso lo vamos a ver más adelante. Análisis operacional. Son las acciones que permiten identificar daños, analizar necesidades y asegurar una oportuna intervención para satisfacer con recursos a la población afectada, ¿no? ¿Quiénes son los equipos de respuesta para este subproceso? Los encargados de PREVAED, ¿no? A nivel de la SUGEL o a nivel de la red, ¿no? Y en ahí también tiene que sumarse el especialista de infraestructura, porque ya les dije que él es el idóneo para evaluar las condiciones de verificación, si son seguras o no son seguras para seguir usándose, ¿no? ¿Con qué instrumentos vamos a contar?
con la ficha EDAN. La ficha EDAN, EDAN significa Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para los que no conocemos. Es un instrumento muy importante que ya lo vamos a ver más adelante. Ese instrumento en gestión de riesgo de desastres es clave porque a partir de ahí prácticamente se le genera un DNI a la emergencia y con ese código, con ese número, pues vamos a hacer que a nivel nacional para apoyarnos con la atención de la emergencia. Si no hacemos, se le dan, no se va a poder atenderse mucho los casos de emergencia. Y ustedes como especialistas, como miembros de la COGIDER, es muy importante que puedan conocer ese instrumento sencillo, pero importante. También otro instrumento que podemos utilizar son informes de situación preliminar, protocolos para determinar el nivel de emergencia, los informes de situación complementaria, mapas de intervención, etcétera, ¿no? El tercer subproceso, búsqueda y salvamento. Son acciones y actividades que permiten salvar vidas, proteger los bienes y mantener la seguridad pública, ¿no? ¿Quiénes son los encargados para articular en ese subproceso? Los encargados de prever, ¿no? Conjuntamente con los voluntarios de gestión de riesgos de desastres que se haya formado en la localidad, en la institución educativa, etcétera, etcétera. ¿Con qué se puede contarse para trabajar ese subproceso? Pues con los protocolos de articulación multidisciplinar para la atención de emergencias, fichas de empadronamiento, base de datos CIAGI, ¿no? Puede ser que por ahí la institución educativa colapsa. Entonces, tenemos que saber, ¿no? Cuántas personas en ese momento bien, ¿no? Eso veremos. Pues, todos se han salvado, tal vez hay unos que están atrapados, desaparecidos, etc. Tema de salud como respuesta es muy importante, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a articular todo eso? El coordinador de Prevaed y los especialistas, ¿no? Por supuesto, los especialistas juegan un rol muy importante. Ahí tenemos también la ficha de edad, protocolos, el tema de comunicaciones. Son el conjunto de actividades orientadas a asegurar la disponibilidad y el funcionamiento de los medios de comunicación que permitan una adecuada coordinación entre los actores sinergia y la ocurrencia de emergencia en esas, ¿no? ¿Quiénes? Y generalmente el que es como coordinador de PREVED, con apoyo, con la de prensa, de UGEL. Ahí se va a manejarse protocolos de comunicación, ¿no? Guía de la realización de actividades en la comunidad educativa frente a emergencias, todo eso ya existe ya, sino que solamente lo que se tiene que hacer es socializar todo eso. Logística en la respuesta, esto es recontra importante. Tiene que tenerse recursos para la respuesta. Podríamos conocer teóricamente cómo vamos a hacer, pero si no tenemos recursos, no se va a poderse hacer. Tenemos que tener. Entonces, para esto el coordinador de PREVED tiene que trabajar de la mano con logística del UGEL, ¿no? ¿Con qué documentos se cuenta para trabajar su proceso? Con el inventario para determinar la emergencia, ¿no? Inventario para la atención, como le dije, tal vez se van a necesitar sillas, carpetas, camillas, módulos prefabricados. Y los de logística pues son conocedores del tema, ¿no? Ya saben qué tenemos, qué no tenemos. Asistencia humanitaria. Es el conjunto de actividades para desarrollar y coordinar las acciones relacionadas con la atención requieren las personas afectadas por la ocurrencia de una emergencia, en especial lo relacionado con brindar techo, abrigo, alimento, enseres, herramientas, así como protección de vulnerables. Ya, en este caso lo va a coordinarlo, como dicen, ¿no? De jefe a jefe, director de, nosotros como secretarios técnicos o coordinadores locales de PREVED, pues le daremos los alcances, ¿no? En resumen, esta es la emergencia y se necesita esto para atender la emergencia. Pero por experiencia sabemos que el idóneo para pedir todo eso pues son
las cabezas de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el director de, si la emergencia no es tan grande, el idóneo para que solicite todo esto, para que coordine, ese es el director del UGEL, el gobierno local. Pero si es que la emergencia ya es de mayor magnitud, el idóneo puede ser el director de la DRE, que coordine con el director de Defensa Civil de la región, una vez para que se agilicen las cosas y se atienda la emergencia, como bienes de ayuda humanitaria o con lo que se necesite, ¿no? Ahí también tiene que apoyar bastante el especial de infraestructura, los especialistas, logística, el de patrimonio, el de almacén, etcétera, etcétera, ¿no? En algunas ocasiones yo he visto que se han hecho coordinaciones o gestiones grandes para la atención de emergencias, pero no se ha llegado a concretar muchas veces solamente por la falta tal vez de un almacén, de un espacio, de movilidades, ¿no? Entonces, en ahí logística, en ahí patrimonio, almacén, tienen que velar. ¿Con qué herramientas contamos? Tenemos protocolos de ayuda humanitaria en el sector de educación. Ya está elaborado todo, está para leerlo, nada más revisar los protocolos de aplicación de espacios alternos. Tenemos la guía para el uso de kits de respuesta educativa, etcétera, ¿no? Ahora, el último proceso de la respuesta es la movilización, ¿no? El tema de movilización, ya hay una ley específica. Entonces, el encargado, y esto, y esto todavía no se ha delegado a los demás niveles de gobierno, ese gobierno nacional. Ellos son los encargados. Hace un rato me escucharon hablar sobre los niveles de gobierno. Eh, De acuerdo a nuestra ley vigente del SINAJET, existen 5 niveles de gobierno, de emergencia, ¿no? Ahora, ¿cuándo se le dice que es nivel 1? Cuando la capacidad de respuesta del gobierno local no ha sido sobrepasada. En ahí, la emergencia, podemos decir que está en nivel 1. Cuando el distrito puede atenderlo con sus recursos técnicos, financieros, logísticos, etcétera, la atención de emergencia, puede solucionarlo. Ahí nomás queda. Pero si es que el gobierno, el distrito ya no está en capacidad para atender esa emergencia, pasa a un siguiente nivel. Y en ahí es donde las municipalidades provinciales se encargan de atender la emergencia. Ahora, ¿qué pasa? Que si también, al igual que nivel 1, el nivel 2 no puede atender la emergencia, sobrepasa su capacidad, pasa a un nivel 3. En nivel 3 están los gobiernos regionales. El gobierno regional tiene que atender la emergencia, pero va a haber casos como el fenómeno del niño en el año 2017, que sobrepasó la capacidad de respuesta, incluso el gobierno regional. O sea, en otras palabras, el gobierno regional ya no estaba en capacidad de atender las emergencias. Pues ahí no es que pasa directamente al gobierno nacional, que es el nivel 4, sino que el gobierno regional tiene que solicitar al INDECI una declaratoria de estado de emergencia, el cual puede ser por desastre o por peligro inminente. Desastre se dice cuando ya la emergencia o el desastre sucedió. Y peligro inminente cuando esto todavía no se materializa, pero de acuerdo a entidades técnicas, científicas, ya demostraron que va a suceder, que está próximo a suceder. Y entonces el gobierno regional se da cuenta que no va a poder con eso, puede solicitar una declaratoria de estado de emergencia y por peligro inminente, adjuntando muchos documentos que sustenten que ya no está en la capacidad. Ahora sale el decreto supremo declarando en estado de emergencia y en ahí sí se encarga de atender la emergencia el gobierno nacional con nivel 4. ¿Y quienes coordinan las actividades? El INDECI. Pero los recursos ya son del gobierno nacional. ¿Ya? Pero también pueden existir emergencias de gran magnitud como el nivel 5.
en el cual sobrepasa la capacidad de respuesta del gobierno nacional. Entonces se declara en emergencia por el Estado peruano, ¿no? Y ahí interviene el, o se pide ayuda a entidades internacionales, ¿no? Como la Cruz Roja. Un ejemplo de cuando el nivel 4 pasó a nivel 5 puede ser el sismo de Piscuica, ¿no? Él entonces el gobierno nacional, ni con todos los recursos que tenía, podía atender la emergencia. Ahora, en el marco de la resolución de Secretaría General 302-2019 MINEDO, las DRE y las UGEL deben gestionar la atención inmediata de la comunidad educativa, implementando acciones de respuesta para la continuidad del servicio educativo. No se debe interrumpir el servicio educativo después de una emergencia. Deben participar activamente en las plataformas distritales, provinciales, regionales para el intercambio de información sobre afectación y necesidades en el sector. Las plataformas son reuniones, ¿ya? Son reuniones en el cual se elaboran o se realizan a nivel distrital, provincial, cuando son casos muy grandes a nivel regional, ¿no? En el cual se intercambia información y necesidades de todos los sectores, ¿no? Ahí están presentados el sector de educación, salud, vivienda, transportes, en el cual cada uno, frente a la emergencia, pues presenta, socializa sus afectaciones y sus necesidades, ¿no? En ahí deben estar las leyes y las sujetas también. Después, identificar y evaluar los espacios alternos y coordinar con los gobiernos regionales y locales y otros aliados estratégicos para la instalación e implementación de los módulos educativos. Por supuesto, en marco a la continuidad del servicio educativo, también se tienen que habilitar esos espacios, ¿no? Analizar y sistematizar la información de las fichas eran sectorial para la toma de decisiones de acuerdo a los niveles de emergencia y desastre, reportando la información de los COEs de educación, a los COER, los Centros de Operación de Emergencia Regional, y a los COEL, los Centros de Operación de Emergencia Local. Por supuesto, parece que acá una vez más se hace hincapié en el EDAM. Es importante, los EDAM prácticamente abren las puertas para la gestión de riesgo de desastres después de cuando ocurrieron. Si no se hace el EDAM, pues es como que quisiéramos saltarnos la puerta, ¿no? Lo primero que se hace después de una emergencia es elaborar la ficha EDAM para atender las emergencias en el sector de educación. Tenemos algunos recursos y herramientas disponibles. ¿Cuáles son? La organización para la respuesta ante emergencias y desastres, por supuesto, tenemos que estar organizados. Y estos cursos son parte de la organización porque ahí empezamos a conocer como integrantes de la COGIDED cuáles son nuestras funciones, que no solamente la oficina de Prevaet es la encargada de atender la emergencia. Otro, la ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿no? Ya les dije una vez más, así haciéndonos hincapié. Mobiliario y material educativo. Tenemos que conocer lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos falta. Contratación de recursos humanos a un nivel de emergencia. Los recursos humanos cuando ocurre una emergencia son escasos. Kits pedagógicos de respuesta ante emergencias y desastres, instalación de equipos móviles, condiciones de espacios educativos alternos, comunicación para el desarrollo, ¿no? Vayamos a ver cada uno de estos un poquito más allá. El equipo de respuesta ante emergencias y desastres, ya les dije, es la COGIRED, es el equipo. ¿Quién lo preside? Nuestro director. ¿Quién es la Secretaría Técnica, el órgano asesor para el director? Las oficinas de PREVAED. ¿Quiénes son las comisiones consultivas, operativas? Eh, los especialistas en infraestructura, logística, informática, recursos humanos,
etcétera. Ya lo hemos visto. La ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades. Esta ficha solamente es un formato, ¿no? Que básicamente sirve para recolectar datos cualitativos y cuantitativos de la extensión, la gravedad, la localización de los efectos de un evento adverso en el sector de educación. Pero esta ficha existe también en el sector cultura, transportes, vivienda, locales, regionales, etcétera, ¿no? Pero en el sector de educación se llama EDANSE, Edición de Análisis del Sector de Evaluación de Necesidad, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en el sector de educación. Ya, lo vamos a ver más a detalle, pero ¿qué información clave se recopila en esta ficha? Pues los daños a la infraestructura, el mobiliario, el material educativo, cuántos afectados, damnificados de la comunidad educativa pueden haber en ese instante, el número de horas pedagógicas que se perdió por día de afectación, las necesidades urgentes para atender la emergencia, ¿no? El tema de mobiliario y material educativo, ya les dije, para la respuesta es importante que después de haber ocurrido la emergencia se evalúe, se selecciona la cantidad de mobiliario y material educativo recuperable y después sacar un análisis de costo-beneficio y ver, ¿no? Cuánto es lo que se necesita, cuánto mobiliario educativo hay en reserva, cuánto se puede reponer, etcétera, etcétera, ¿no? Contratación de recursos humanos. La administración de los recursos humanos es sumamente importante porque administra los recursos humanos, por lo tanto, los recursos menos predecibles son los recursos menos predecibles y dinámicos. Cuando ocurre una emergencia, pues nadie quiere estar ahí, todos quieren estar con sus familiares. Así es que no va a haber gente que quiera ayudar. Por eso es que es importante la contratación de recursos humanos. Kits pedagógicos de respuesta a emergencias y desastres, ¿no? Después que ocurre una emergencia, los estudiantes van a necesitar reír, divertirse, llorar, gritar, gozar, para reducir o eliminar las tensiones que puedan haber sufrido, ¿no? Fortalecer su capacidad de resiliencia, su satisfacción personal y motivación por vivir. Entonces, para trabajar este tema, pues tenemos kits de acuerdo al nivel, pueden ser kits para iniciar, kits para primaria, kits para secundaria, y de acuerdo al uso también tenemos, ¿no? De soporte socioemocional, actividades lúdicas, o también kits para wikis curriculares. Instalación de equipos móviles. En acá pues tenemos las aulas prefabricadas, ¿no? Se puede instalarse de ser estas aulas prefabricadas en coordinación con PRONIET. Acondicionamiento de espacios educativos alternos, pues en acá tenemos generalmente, después de colapso de una institución educativa, se tiene que buscar la continuidad educativa, ¿ya? Entonces en acá se puede habilitar espacios previamente identificados por la comunidad educativa para la continuidad del servicio educativo, ¿ya? Pero estos espacios pues no van a ser cualquier espacio, ¿no? Tienen que al menos brindar condiciones básicas. ¿Cuáles son las condiciones básicas que nos establecen los lineamientos del MINEDO? Tiene que ser, la ubicación y acceso tienen que ser buenos, ¿no? No tiene que estar en una pendiente, estar cerca de ríos, etcétera. Accesos, los que haya al menos un acceso seguro para que los estudiantes puedan llegar al lugar. Tiene que tener agua y saneamiento, ¿ya? Eh, para salvaguardar la integridad de los estudiantes, tiene que tener esos servicios básicos, ¿no? Y al menos material inmobiliario básico para que puedan estudiar. Comunicación para el desarrollo, básicamente lo que nos dice la norma solamente es que se debe elaborar mensajes de recomendación para la comunidad, difusión de mensajes realizados por la comunidad, elaboración de notas de prensa y vocerías, ¿no?
Para finalizar, vamos a ver los mecanismos financieros de respuesta sectorial disponibles para emergencias y desastres, ¿no? Que básicamente son tres, ya. Los menos conocidos es el FONDES y las modificaciones presupuestales. Y el más conocido, pues, es el PP 068, ¿no? El programa presupuestal 068. Ya sabemos, y es lo más conocido, que los programas presupuestales se pueden programar y presupuestar, priorizar actividades, metas, etcétera, para su ejecución, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esto no es necesario? O programamos y por ahí ocurre una emergencia de gran magnitud. Pues en este caso tenemos dos mecanismos que no son muy conocidos, pero son, están vigentes y son útiles para afrontar esos casos. Primero es el FONDES, ¿no? El Fondo para Intervención ante Desastres Naturales. ¿Ya? Este fondo eh, financia actividades, proyectos de inversión, reforzamientos, otras inversiones que no constituyen proyectos, así como también pueden elaborar expedientes, actividades para mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de la ocurrencia de fenómenos, ¿no? En el 2017, cuando ocurrió el fenómeno del Niño, el gobierno regional presentó diversas propuestas para su financiamiento a fondos, de los cuales algunas fueron aprobadas, ¿no? Pero con esto quiero decir que este fondo es bastante útil. Aquel entonces se gestionó más de 8 millones para Escuchaca. También tenemos el otro de las modificaciones presupuestales. Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces los recursos son escasos y no se programa lo suficiente. Ya, en algunos años, pues no va a suceder emergencia de gran magnitud, pero puede ser que en algunos otros años sí. Entonces, la Ley General de Presupuesto Público, todos los años, por ahí, en los últimos artículos, saca, ¿no? Se puede hacerse modificaciones presupuestales en canon, sobre canon, regalías mineras, etcétera, para la atención de emergencias y desastres. Entonces, haciendo uso de esos artículos, se pueden hacer modificaciones presupuestales para atención de las emergencias. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. O bueno, son todas las láminas. Si es que habrían consultas, lo pueden hacer en el foro. Nosotros vamos a estar gustosos para poder atenderlos. Ahora, para finalizar, vamos a seguir con la actividad que se les había dejado o él propone. Nosotros entendemos que como especialistas ustedes tienen un montón de cosas por hacer, ¿no? Y en un primer momento se había pensado en dejarles esta actividad para que rellenen la famosa ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector de educación. Pero como muchos nos han dicho que por favor apóyennos, no tenemos mucho tiempo, entiéndanos. Y eso es verdad, estamos cerrando el año y generalmente pues noviembre y diciembre, en todas las entidades públicas del Estado son bastante saturadas del trabajo, ¿no? Porque nos acercamos al fin del año fiscal y tenemos que cumplir todas las metas, ¿no? Por eso es que se ha tomado la decisión de elaborar ya conjuntamente con ustedes el propone de la sesión 4, ¿no? En cual consiste en rellenar la ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector de la educación. Aparte que ya les dije que va a ser bastante importante que ustedes al menos lo conozcan y llegado en un momento posiblemente lo vayan a rellenar y ya pues van a tener al menos las cosas bien claras, ¿no? Recomendaciones. Lea detenidamente el planteamiento del caso y realice el diligenciamiento de la ficha de DANS. ¿Ya? Este es lo que estoy mostrando en el lado derecho, es la ficha de DANS. Este es un formato
elaborado y aprobado por el Ministerio de Educación. Cuando ocurre una emergencia, este es el formato que se tiene que rellenar en el sector de educación. Este formato va a ser el que va a generar la emergencia, va a generarle un código a la emergencia y a través de este código el gobierno nacional sabe que la emergencia ha sucedido o está latente o va a suceder. Entonces, si es que no rellenamos este formato, pues llamemos a la radio, digamos que hay tal cosa, pues el gobierno nacional no va a saber si existe o no existe la emergencia, ¿no? O comuniquemos a quien comuniquemos, no, el gobierno nacional tiene que enterarse. ¿Por qué? Porque en caso de eso, que esto trascienda mucho más, van a ser ellos quienes van a intervenir. ¿Y a través de qué van a intervenir? De estas fichas. ¿Ya? Iniciamos. A ver qué dice por acá. La emergencia por organizada se desarrolló el 22 de octubre del presente año en el distrito de Huachocolpa, provincia y departamento de Huancavelica, a las 15 horas. El director de la institución educativa 36772 menciona que el código de local es tal, es un colegio de gestión pública, se encuentra ubicado en el centro poblado de Chuñumayo y tiene la siguiente dirección. Carretera Chuñumayo, entra a la carretera de Huancavelica hacia Huachocolpa. La institución educativa es de nivel primario y su código modular es 0770 529. Empezamos a rellenar. Ya, acá nos dice información general, datos generales del evento. Código de la ficha DAM. Este código de la ficha DAM no se rellena. ¿Por qué? Porque eh, solamente las oficinas de defensa civil tienen un usuario y una clave en un sistema informático que se llama SIMPAT, que lo administra el INDECI, ¿ya? Con este su usuario, su código, ellos registran las fichas y el sistema les genera un código. Ahora, como esta ficha va a llegar a las oficinas de defensa civil, pues ellos van a ser los encargados de generarle el código. ¿Ya? O sea que esto se va a dejarse en blanco. Seguido, fecha, rellenamos. Dice que ocurrió el 22 de octubre de 2021. Horas a las 17 horas. Código del evento. Nombre del evento. El nombre nos dice que es granizadas. Copiamos granizadas. Código del evento. El número 17. El código lo copiamos de la tablita que está al final. Es el anexo 1. Ahí, de acuerdo a esa tabla granizada, se clasifica como un evento de origen natural. Entonces lo pone el número 17. Y de ahí nada más copiamos el 17. Y acá tenemos otros peligros. Tal vez va a ser viaje, sismo, etcétera. Y habrá que buscar en esa tabla el número que le corresponde y solamente transcribir, ¿no? Pero puede ser que no encontremos. En ese caso, pues tenemos este otro cuadrito como recuadro alterno. Marcamos una X en otro evento y especificamos qué tipo de evento es, ¿no? Datos de la institución educativa. Código de local, ahí en la casuística nos han dicho que es el 113755, que es de gestión pública, la institución educativa se llama 36772, está ubicada en el departamento de Huancavelica, en el distrito de Huachicolpa, en el centro de Chuñumayo. Esta casuística que les estoy presentando es algo real que ha sucedido, ¿eh? No es que algo se ha inventado, ¿no? La dirección, acá también transcribimos, nos dice que su código modular es tal y pertenece a primaria. También marcamos una X, copiamos el código. Hay algunas instituciones, pues, en donde no solamente hay primaria, también puede estar secundaria. En ese caso marcaríamos una X también. Tenemos código modular, ¿no? ¿Qué más nos dice en la casuística? A ver, la directora se llama Sara Carvajal Gaspar. Veamos el nombre, su DNI. También nos da su celular es tal y su correo electrónico está, ¿no? Copiamos su DNI, copiamos su celular, copiamos su correo. Hasta ahí totalmente claro. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos sigue diciendo? Respecto a la forma
a la formación de la situación. Acá nos dice que la directora se encuentra ilesa y se encuentra en la institución educativa. Los estudiantes de nivel primario son 9, de los cuales 6 son hombres y 3 son mujeres, los cuales se encuentran ilesos, ya que la emergencia sucedió cuando ellos se encontraban fuera de la institución por la pandemia a causa del COVID. También nos dice que en la institución educativa trabajan 2 docentes y también por la pandemia se encontraron fuera. Ya. Donde dice daños a la vida y la salud. El director o la máxima de la institución se encuentra ileso, marcamos ahí. Ubicación en la institución. Ya, nos dice que habían 9 estudiantes en primaria, de los cuales 6 eran hombres, 3 mujeres, ¿no? Pues no nos dice que hay lesionados, desaparecidos ni fallecidos. Marcamos 0, una rayita más. Al final contabilizamos todo lo que hemos rellenado y queda. ¿Qué más nos dice? Por lo que el evento no sucedió durante horas de clase ni tampoco existió necesidad de suspender el servicio educativo. Asimismo, no se encuentra utilizando un espacio alterno a causa de la emergencia. De los docentes, ya me olvidaba, acá seguimos arriba, ¿no? Nos decía que había 2 docentes, igual contabilizamos, ya. ¿Qué más? El evento sucedió durante las horas de clase. En el texto nos dice no, marcamos en no. ¿Se suspendió el servicio educativo? No. Bien. En caso se haya suspendido el servicio educativo, marcaríamos en sí y empezaríamos a rellenar la siguiente tabla, ¿no? ¿Se utilizó un espacio alterno? No. Y quedan los demás recuadros en blanco. Pero si pusiéramos que sí, tendríamos que rellenar el nombre del espacio alterno, la dirección, la fecha de inicio de uso del espacio alterno, ¿no? Servicios básicos con que cuenta la institución educativa, no nos menciona, problemas, no, 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 no. Acá, vías de acceso, la dirección nos dice que es una carretera. Como sincronizada, lo ponemos que está habilitada, ¿no? Aunque eso se debería sacar en campo, pero bueno, seguimos rellenando. Que dice, respecto a la afectación de la infraestructura, la directora menciona que tiene 3 aulas pedagógicas en su local escolar y el material predominante de estas es ladrillo. De las 3 aulas pedagógicas, una fue afectada, además del aula pedagógica, también menciona que la oficina de dirección y la aula de TIC también fue afectada por organizadas. Ya, acá nos dice que tiene 3 aulas pedagógicas. El material predominante de las aulas es ladrillo. Eh, una de las aulas pedagógicas presenta daños. Otros ambientes, en la dirección también fue afectado y el aula de TICS, ponemos en otros. Después nos dice mobiliario, ya, seguimos. Respecto Respecto al mobiliario operativo, el director menciona que 30 sillas, 30 mesas y 2 pizarras se encuentran operativos actualmente. Los artefactos eléctricos que se encuentran operativos actualmente son una computadora de escritorio, 12 laptops, 2 televisores, una fotocopiadora, un sistema de sonido y un proyector multimedia. Cantidad de mobiliario escolar que se encuentra operativo actualmente nos preguntan y rellenamos, ¿no? 30 sillas, 30 mesas, 2 pizarras. ¿Qué cantidad de artefactos tecnológicos se encuentran operativos actualmente? Igualito, rellenamos. Una computadora, 12 laptops, 2 televisores, una fotocopiadora, un sistema de sonido, un proyector multimedia. Ya, respecto a los daños, mobiliario educativo, la directora informa que a causa del evento se perdió 8 artefactos tecnológicos, 8 laptops. También informa sobre el material pedagógico de la siguiente manera. Tiene 20 textos escolares, 8 cuadernos de trabajo y 10 libros en óptimas condiciones. No se perdió nada de lo que respecta al material pedagógico. ¿Cuánto mobiliario escolar se ha perdido? Dice que no se ha perdido.
qué cantidad de datos tecnológicos se ha perdido, nos dice claramente otros datos, y qué cantidad de material pedagógico se encuentra en condiciones óptimas, nos dice que 20 textos escolares, 8 cuadernos de trabajo, 10 libros. Ahora, respecto a la necesidad de kits y módulos prefabricados, la editora informa que para atender la emergencia no es necesario kits ni módulos prefabricados, ¿no? Claro, es un caso de granizada. No creo que haya colapsado al 100% la institución educativa. Entonces nos dice que no se necesita, pues dejaremos en blanco, marcaremos 0, 0. Ya, finalmente, el miembro de la cogiría de Rogel Huancavelica plasma sus datos en los cuadros, en los recuadros de datos del evaluador de DANCE el 23 de noviembre presente año a las 10:30, ¿no? Dice que el 23, datos de registro, cuando evaluó, ¿no? Las 10:30, pondrán pues su nombre, su DNI, su correo. Colocar en el recuadro del servidor, colocar sus datos. Bueno, esto sería todo. Este cuadro, el anexo 2 es cuadro de registro de empadronamiento de la comunidad educativa. En este caso habría que dejarlo en blanco, ¿no? En este caso rellenaríamos cuando es una situación real, ¿no? Pero con que sepan o tengan el criterio para poder rellenar la ficha, pues es más que suficiente. Como han podido ver, es bastante sencillo y ya les he repetido en muchas ocasiones que es bastante útil. Es muy importante para poder tener respuesta frente a una emergencia. Eso sería todo. Si es que hubiera algunas consultas, lo pueden hacer en el foro, me pueden escribir a WhatsApp personal. Por acá abajo está mi celular y gustosamente se les va a atender o tal vez alguno se no ha quedado muy claro, se puede detallar. Gracias.